Bueno, y vamos con el último video de esta parte. Bueno, bien, las tres cosas otra de las cosas que hace Roca y que se producen, digamos, lo que se llama la generación del 80, va a ser el registro civil, el servicio militar obligatorio y la ley 1420 o la ley de guardapolvo blanco, ¿sí? Arrancamos por el primero, que es el registro civil. ¿Por qué es importante el registro civil? Hasta el momento de la presidencia de Roca, cuando había chicos anotados, ¿sí? Chicos, nacimientos, fallecimientos, lo que sea, lo anotaban de una manera bastante provisoria. No había un instrumento estatal, digamos, que se encargara de unificar los datos, ¿sí? Y no había un registro ni de los nacimientos ni de los fallecimientos, estaba la iglesia que lo hacía, ¿sí? Pero, por ejemplo, si había, con la inmigración llegan diferentes pueblos, de hecho la inmigración se la conoce como inmigración de masas porque fueron a millones llegaban los inmigrantes. Entonces, no solamente llegaron italianos y españoles, aunque fueron los que por lejos fueron mayoría, llegaron también no sé, árabes, llegaron también judíos, llegaron gente de todos lados. Y muchas veces cuando había un nacimiento, un fallecimiento, se anotaban, si no eran en las iglesias, en los templos religiosos. Pero digamos, no había una organización, un orden, ¿sí? También había mucha gente que no estaba registrada porque quizás que no profesaba ninguna religión en particular. De hecho, de esta época es el anarquismo, es decir, no creer en ni en la iglesia, ni en el Estado, ni en nada. Entonces, mucha gente no era anotada directamente y el Estado no tenía control de su población, digamos, de cómo era cuánta cantidad de personas era. Es importante conocer estos datos porque uno puede saber cómo progresa la población, si hay mejoras en la salud, mejoras en la infancia. Por eso es que es importante tener un conocimiento, por eso se hacen los censos también. Pero si ahí no sabemos, no tenemos registro de las personas, poco se va a saber. Entonces, en el registro civil, justamente obliga, digamos, a todas las personas, sean religiosas o no, a inscribirse, ¿sí? A escribir nacimientos, fallecimientos, matrimonios, ¿sí? Y esto molestó bastante a la iglesia porque era algo que manejaba la iglesia católica acá y esto generó malestar justamente con la presidencia de Roca y con todos digamos, los mandatarios del periodo de la generación del 80, por esto mismo, ¿sí? Es decir, el registro civil es un organismo del Estado que se ha encargado de registrar, que pasa lo mismo hasta el día de hoy, nacimientos, fallecimientos, matrimonios y además el casamiento, en el caso del casamiento por civil, es más importante que el religioso. Tiene que estar primero el civil antes que el religioso. Uno tiene que llevar los papeles del civil al religioso para poder hacer la ceremonia. Entonces, esto genera muchísimo malestar en los organismos, especialmente de la Iglesia Católica. Otra de las cosas creó Roca, que acá lo vemos, una imagen bastante, no está muy buena, pero bueno, es una foto, es justamente el servicio militar obligatorio. ¿Por qué se crea? Porque hasta ese momento quienes votaban, que igualmente no tenían una participación muy efectiva, ¿sí? Votaban, pero no había digamos, se votaba, pero no era obligatorio y no había una ley. Después va a pasar un tiempo para que el voto sea obligatorio, universal, pero para los hombres nada más. ¿Por qué es que se hace el servicio militar? Porque habían llegado muchos inmigrantes y entonces muchos de los hijos de inmigrantes iban a ser educados en las instituciones argentinas, pero también tenían esa cuestión, cada uno venía con las cosas de sus países de origen. Entonces, para unificar y tener una conciencia de amor a la patria, si se quiere, por eso es que se crea el servicio militar obligatorio, ¿sí? Para, digamos, como tener esa cuestión de el amor hacia la patria y el conocimiento de la patria. Es un año que eso desapareció después con la presidencia de Menem, sí, o sea que duró muchísimos años en Argentina. Justamente se buscaba que los hombres que iban a ser después, mi presidente está escrito con C, me estoy dando cuenta ahora, y no lo puse yo. Bien, lo que se buscaba es que esos hijos de inmigrantes que venían de diferentes lados y que tenían características distintas y maneras de pensar distintos, digamos, como que tuvieran un objetivo común que es defensa, amor hacia la patria. ¿En qué consistía esto el servicio militar obligatorio? No se olviden que el ejército en ese momento tenía un papel mucho más importante que el que vemos hoy.
defensa de fronteras, y no se olviden que había sido bastante reciente la guerra del Paraguay, o sea que Roca de hecho había generado la campaña contra el desierto, o sea que en realidad, digamos, todavía toda la participación del ejército era muy importante. ¿Y por qué? Porque era importante, es un año de servicio, es un año que digamos que a los chicos mayores de 18 años se los llamaba para participar y para hacer el servicio en el ejército. Un año además pues seguían con su vida normalmente, y les repito, esto se eliminó después por un caso bastante trágico como fue el caso Carrasco, la muerte justamente de un soldado. Esto desapareció, digamos, o se eliminó durante la presidencia de Menem. Y otra de las cuestiones importantes que tiene que ver también con este proceso de unificación digamos, de la Argentina, y unificación, digamos, de toda esa masa inmigratoria que venía, que generó bastante temor en la sociedad conservadora de su momento, fue la ley 1420, o ley como se la conoce, guardapolvo blanco, que, digamos, propuso la educación común, laica y obligatoria. ¿Sí? ¿Por qué se llama guardapolvo blanco? Porque una de las exigencias era justamente que todos los chicos usaran guardapolvo blanco, ¿sí? Debajo no se importaba si era el hijo del médico, del carnicero, si era hijo de un político, todos iban a la escuela con el mismo guardapolvo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se buscó esto? ¿Por qué? Primero, para justamente educar al ciudadano, ¿sí? Es decir, enseñar en valores argentinos, historia argentina, idea de patria, las fiestas patrias y todo lo demás, a estos chicos que muchas veces en su casa lo único que se hablaba era el idioma de origen, es decir, italiano o portugués o francés, ¿sí? Y no tenían conocimientos más allá de esto, porque después muchas de estas comunidades lo que hacían era crear sus propias escuelas acá en la Argentina. Una de las más conocidas son las italianas, que enseñaban además historia italiana. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el tema? Que este desbarajuste, digamos, con respecto a la educación, hacía que estos chicos nunca se terminaran de integrar socialmente. Entonces, por eso es que desde el Estado se buscó la creación por medio de la ley 1420, que la educación sea gratuita, ¿sí? Laica y obligatoria, de manera tal que unificaban conceptos desde el punto de vista educativo para toda la comunidad. Esto unido obviamente al servicio militar obligatorio, vamos a ver que tiene sus consecuencias, no esperadas por la generación del 80, pero sí el reclamo, por ejemplo, de un voto, ¿sí? Del voto popular. Bien, ¿y qué importancia tiene lo de la ley 1420? Y bueno, estamos unificando, como dije, todos los criterios y todos digamos, los credos, las ideologías, en una sola lineamiento, que es el que propone el Estado argentino. De esta época viene el que San Martín cruza, que son libros creados por Mitre, ¿sí? El presidente, que cruza la cordillera con un caballo blanco, ¿sí? Esa idea del prócer ídolo, del prócer parece como casi celestial, viene justamente de esta época, como una figura a admirar. Después lo humanizamos porque nos parecía muy lejano, pero bueno, esos son criterios posteriores. La imagen de ese San Martín arriba del caballo, esplendoroso, blanco, cruzando los Andes, es de esta época, ¿sí? Bien, el tema de la fascinación y admiración se buscaba hacia estos próceres para después obviamente poder imitar o digamos, fundar, hacer que estos chicos tengan el objetivo de fundar en la patria, fundar digamos, de manera, digamos, mucho más clara, digamos, en la Argentina y no en el exterior, ¿sí? En otros países. Bien, con respecto entonces tenemos cómo homogeneizamos entonces a todo ese grupo de inmigrantes que llegan por medio de la ley 1420, el servicio militar obligatorio y el registro civil, ¿sí? Y después, bueno, ya las últimas cuestiones tienen que ver con la Argentina y el mundo, que es eso que dije al principio, es el aspecto económico que tiene que ver con esto de la generación del 80, que eso, digamos, Argentina se consolida como, digamos, exportadora de granos fundamentalmente. No se plantea en ningún momento la colocación o la posibilidad de darle, de incorporarle, digamos, el proceso productivo de la manufactura, ¿sí?
Una de las características de esto que se llamó Generación del 80, que arranca, repito, con Roca y continúa con los dirigentes que vienen a continuación, tiene que ver justamente con esta cuestión del liberalismo desde el punto de vista económico. Es decir, en el mundo nos pusieron en ese lugar y no se plantea la necesidad de cambiar o de transformar o de ampliar, sino que, digamos, se habla, digamos, de que ese es el lugar que nos deparó el mundo, de país periférico, productor de materias primas, y ahí quedamos, ¿sí? Desde el punto de vista político son muy conservadores la generación del 80, porque, digamos, hay cierta reticencia a que otras facciones, otros grupos de poder, digamos, participen de la vida política argentina. De hecho, las presidencias de toda esta etapa son todos siempre dentro del mismo grupo, son siempre gente conservadora, siempre del mismo grupo, y clase media, por ejemplo, ni hablar de participar ni nada. ¿Sí? Se eligen entre ellos, toda gente destacada, pero todas siempre se eligen entre ellos, hasta que se hace falta todavía la ley Sáenz Peña, que permite el ingreso de otros bloques, como el Partido de la Unión Cívica, en las cuestiones políticas. Entonces tenemos esta dicotomía. Por un lado tenemos la cuestión de que son conservadores desde el punto de vista político, pero liberales desde el punto de vista económico, y entonces esta cuestión de que Argentina era en el mundo, quedamos sin plantearnos la posibilidad de una manufactura ni nada. Ferrocarril. Bien, el ferrocarril. El ferrocarril es lo último, ¿sí? Fíjense las líneas férreas que había para 1910. Es lo que el planteo que hace Roca, él como ministro durante la presidencia de Avellaneda, es lo que se busca, la expansión del ferrocarril. Bien, nada, simplemente que se produce la expansión en este momento, y fíjense que todas las líneas férreas van hacia Buenos Aires, parten de Buenos Aires, van hasta Buenos Aires, porque como las que lo fundaron fueron los ingleses, el objetivo fundamental de lo de las líneas férreas va a ser llevar los productos del interior del país hacia Buenos Aires para después subirlos a un barco y llevarlos al exterior.